Bienvenidos a Debatex, en donde con el poder de la IA buscamos la verdad. Hoy nos adentramos en un caso que estremeció a Colombia y que la verdad tuvo eco internacional. El asesinato de María José Estupiñán Sánchez, una joven de apenas 22 años. Esto ocurrió el 15 de mayo de 2025 allá en Cúcuta. Su muerte marcada por una brutalidad terrible y además situada en un contexto de preocupante violencia contra las mujeres, pues provocó conmoción e indignación generalizadas. Es importante decir que toda nuestra conversación se va a basar en la información pública que está disponible sobre este trágico evento. La pregunta central que va a guiar nuestro análisis hoy es, considerando los hechos que conocemos sobre el asesinato de María José Estupiñán, ¿qué hipótesis sobre los responsables son, las más plausibles? ¿Y qué perspectivas reales existen de que se haga justicia en este caso? Yo voy a sostener que la evidencia circunstancial apunta de manera muy, muy fuerte hacia su excompañero sentimental, principalmente por el historial de violencia que ya estaba documentado y por una decisión judicial clave que ocurrió justo antes del crimen. Y mi perspectiva será que, aunque el ex compañero es, sin duda alguna, el principal sospechoso, y existen motivos claros para ello, el caso presenta complejidades. Complejidades significativas que no podemos simplemente obviar. Aspectos como, por ejemplo, el método que se usó para el asesinato y las conocidas debilidades estructurales del sistema judicial colombiano, nos invitan a la cautela, ¿no? A considerar otras posibilidades y sobre todo a ser realistas sobre la probabilidad de una condena efectiva, incluso si las sospechas iniciales, se consolidan. Perfecto. Comencemos entonces por establecer quién era María José, porque su perfil es relevante para entender todo el contexto. Hablamos de una joven cucuteña, como dije, 22 años, estudiante avanzada de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Francisco de Paula Santander. De hecho, estaba ya por iniciar sus prácticas profesionales en Canal Tereo. Pero no era solo una estudiante, era también modelo para una agencia local y además una emprendedora. Tenía su propio negocio en línea de ropa deportiva, lencería, calzado. Tenía una presencia activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde la conocían como La Mona. Venía de una familia donde el padre había fallecido, tenía una hermana mayor. Pero, y aquí viene lo más crítico para nuestra discusión, el contexto de violencia que enfrentaba. Ya desde el 2018, ella había denunciado a su ex compañero sentimental por abuso. Hablamos de violencia doméstica, psicológica, verbal. Según las fuentes, lo reportó en múltiples ocasiones. El punto culminante, y esto es trágicamente cercano a su muerte, fue la audiencia judicial del 14 de mayo de 2025. O sea, el día antes del asesinato. En esa audiencia se le reconoció formalmente como víctima y se le ordenó a su expareja pagarle 30 millones de pesos colombianos, que son como unas 5.400 libras esterlinas, como compensación económica. Bastante plata. Mi argumento central se apoya fuertemente en esta secuencia. Un fallo judicial adverso para el excompañero, seguido casi de inmediato por el asesinato de la víctima. Esto, sumado al largo historial de violencia denunciada, crea una presunción muy, muy sólida de que él podría ser el autor intelectual. Quizás motivado por venganza o simplemente para eludir la obligación económica. La propia policía colombiana, de hecho, considera esta la línea de investigación principal y cree que el crimen fue premeditado. Sí, estoy de acuerdo en que la hipótesis del excompañero es la más evidente. Y se sostiene sobre indicios muy potentes, como dices. El historial de abusos y sobre todo esa impactante proximidad temporal entre el fallo judicial y el asesinato. Es imposible no considerarlo el sospechoso principal, claro. Sin embargo, es crucial analizar con detenimiento cómo fue asesinada, porque ahí es donde surgen las complejidades que mencionaba antes. El 15 de mayo, un individuo disfrazado de repartidor mensajero llegó a la casa de María José, allá en el barrio del Bosque de Cúcuta. Le entregó un supuesto paquete, algunas fuentes dicen que eran chocolates, otras un paquete genérico, y sin mediar palabra le disparó a quemarropa, repetidas veces.
Los informes hablan de impactos en el pómulo derecho, en la cara y en el pecho. Todo ocurrió ahí mismo, en la puerta de su casa, y el agresor huyó inmediatamente. Un dato clave aquí es que el incidente quedó grabado por cámaras de seguridad, que captaron la huida del sicario. La autopsia, determinó que la muerte fue instantánea. Ahora bien, aunque la conexión con el excompañero parece lógica como motivación, el modus operandi, un sicario profesional, disfrazado de repartidor, pues no es un caso aislado. Hemos visto tácticas similares en otros crímenes de alto impacto en Latinoamérica. De hecho, algunas fuentes comparan este caso con el de Valeria Márquez ocurrido en Jalisco, México, donde también se utilizó un falso repartidor. Esto sugiere un nivel de planificación y ejecución que podría ir más allá de un simple acto impulsivo de venganza personal. Además, no podemos analizar este caso en un vacío. Hay comentarios en fuentes como Reddit de usuarios que se identifican como colombianos que ofrecen una visión muy crítica del sistema judicial. Llegan a describirlo como corrupto hasta la médula, corrupt to the bone. Esta percepción generalizada de impunidad y corrupción sistémica podría convertirse en un obstáculo, insalvable para alcanzar justicia sin importar quién sea finalmente el culpable. También es relevante notar que, en discusiones públicas sobre crímenes de este tipo en la región, a menudo se especula sobre la participación de redes criminales más amplias. Aunque debo aclarar, las fuentes principales sobre María José no establecen un vínculo directo con carteles para su caso específico, sí es un factor contextual presente. Mi punto es, aun siendo el excompañero el sospechoso obvio, la forma del asesinato y el contexto sistémico nos obligan a no cerrar otras vías y a moderar un poco las expectativas sobre la justicia. La evidencia contra el excompañero. La conexión temporal es casi de libro de texto, ¿no? Una resolución judicial que implica una sanción económica considerable un día y al día siguiente la víctima es eliminada de manera planificada. Es un móvil clásico, directo y muy poderoso. La policía, como ya dije, lo considera su hipótesis principal y habla de premeditación, lo cual encaja perfectamente con la contratación de un sicario, sea para evitar las consecuencias del fallo o como un acto final de control y venganza. Y hay un aspecto que las fuentes destacan y que resulta particularmente doloroso. María José hizo, entre comillas, todo bien, según los protocolos. Denunció el abuso desde 2018, insistió con reportes, llevó el caso ante la justicia, asistió a la audiencia, siguió todos los pasos que se supone deben activar la protección del Estado y, sin embargo, el resultado fue fatal. Indudablemente sospechosa la conexión temporal, sí. Pero, ¿es prueba suficiente por sí sola o nos arriesgamos a un sesgo de confirmación? Planteo la pregunta. ¿Se han investigado con igual profundidad otras posibles fuentes de conflicto o amenazas? No olvidemos que María José tenía una vida pública. Era la mona en TikTok. Era modelo. Manejaba negocios online. Este perfil, aunque quizá no la exponga al mismo nivel de riesgo que a otras figuras, sí implica una visibilidad considerable. ¿Podría haber generado enemistades o resentimientos en otros círculos desconocidos para nosotros? Es una pregunta que no deberíamos descartar a priori, ¿no? Es un punto. Además, está el hecho concreto de que el autor material, el sicario que apretó el gatillo, sigue sin ser identificado. Para una condena sólida, se necesita probar la conexión directa entre él y el excompañero, más allá de la fuerte sospecha basada en el móvil y la temporalidad. No podemos simplemente asumir esa conexión. Y mencionas que ella hizo todo bien, pero hay un elemento desconcertante en su perfil público que Blue Radio recogió. Una publicación suya del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que decía textualmente: «Mi papá es para Paco, allá ustedes si me tocan». Para Paco, es un término usado en Colombia para referirse a miembros de grupos paramilitares. Esto añade una capa de complejidad a su figura pública. Es una frase extraña, la verdad, difícil de interpretar sin más contexto. No pretendo sacar conclusiones definitivas de esto, pero sí lo señalo como un elemento más dentro de un panorama complejo y a veces contradictorio que rodea el caso, y que quizá merezca ser considerado en la investigación, por extraño que parezca. Ese punto sobre la publicación es ciertamente llamativo y, como dices, difícil de interpretar sin contexto adicional. Sin embargo, volviendo al marco general del crimen,
Creo que es esencial insistir en su catalogación como femicidio. Tenemos un historial claro, denunciado y judicialmente reconocido de violencia de género por parte de su expareja. Este asesinato no puede entenderse fuera de esa dinámica. Ocurre además en Colombia y en Latinoamérica, una región con tasas, alarmantemente altas de femicidio. Según datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que citan las fuentes, se estima que al menos 11 mujeres son víctimas de femicidio cada día en la región. La reacción social e institucional ante la muerte de María José refuerza esta visión. Grupos feministas, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la propia Comisión Nacional de Género del Poder Judicial de Colombia condenaron el crimen y lo están investigando explícitamente bajo la figura legal de femicidio. Esto es crucial porque reconocerlo como tal implica entenderlo no como un homicidio más, sino como la expresión última de la violencia machista, motivada por el género y a menudo precedida por un historial de abuso y control. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que, dados los antecedentes de violencia de género y el contexto, el asesinato de María José encaja perfectamente en la definición de femicidio. La calificación legal y social es correcta e importante. Mi cuestionamiento no va por ahí, sino sobre si podemos afirmar que el móvil se agota exclusivamente en la dinámica de la relación personal y la venganza del excompañero. El modus operandi que ya describí, el sicario disfrazado, la ejecución precisa y a sangre fría, sugiere un nivel de planificación y profesionalismo que, como mínimo, abre la pregunta de si podrían estar involucrados terceros o redes más complejas, como a veces se especula en casos similares en la región, ¿no? Es posible que la motivación del femicidio se entrelace con otros factores o actores. No lo afirmo, pero creo que es una pregunta legítima dada la forma del ataque. Y tu punto sobre que ella hizo todo bien me lleva directamente a otra reflexión crítica, que también recogen fuentes como The Guardian y El País. Si hizo todo bien, si denunció reiteradamente desde 2018, ¿falló entonces el Estado en protegerla? Exacto. Esa es la crítica. A pesar de sus denuncias, a pesar de obtener un fallo favorable que, llegó demasiado tarde, fue asesinada. Esto ha llevado a acusaciones de negligencia estatal, de una falla sistémica en el deber de garantizar su seguridad. El femicidio, en este sentido, no es solo responsabilidad del perpetrador, sino que también expone las grietas de un sistema que no pudo prevenir la tragedia a pesar de las señales de alerta. Es una crítica muy válida y, la verdad, dolorosamente necesaria al sistema de protección. Sin embargo, centrándonos en las perspectivas de justicia penal para este caso concreto, creo que aún hay margen para un optimismo, digamos, cauto. Si la Fiscalía conduce una investigación exhaustiva y logra conectar las piezas, el robusto historial de denuncias, el fallo judicial como detonante y, crucialmente, si logran identificar al sicario y probar su vínculo con el excompañero, pues existe una base legal sólida para una condena. Colombia tiene una ley específica contra el femicidio que endurece las penas. Además, no podemos subestimar el poder de la presión pública. La enorme atención mediática, nacional e internacional, junto con el seguimiento de organizaciones feministas y de derechos humanos, puede actuar como un contrapeso a la inercia o la ineficiencia, impulsando a la investigación y exigiendo resultados. La sociedad civil está observando de cerca. Me gustaría compartir ese optimismo, de verdad, pero mi perspectiva es mucho más escéptica sobre las posibilidades reales de una condena efectiva que signifique, verdadera justicia. Y baso este escepticismo no solo en una percepción general de la región, sino en comentarios directos que aparecen en las fuentes, como el citado usuario de Reddit que, identificándose como colombiano, sentencia: nada va a pasar. Nuestro sistema judicial está corrupto hasta la médula. Aunque sea una opinión personal, refleja una desconfianza muy arraigada y extendida. La corrupción endémica, la ineficiencia procesal, la lentitud exasperante de la justicia y la capacidad que a menudo tienen los culpables con recursos para evadir o dilatar los procesos son obstáculos gigantescos y muy reales en el contexto colombiano y latinoamericano. Que la investigación esté oficialmente en curso es una cosa, pero que llegue a buen puerto es otra muy distinta. Hemos visto innumerables casos, especialmente de femicidios, con sospechosos claros, que terminan naufragando en la impunidad.
La voluntad política y la presión social son importantes, sí, pero a menudo chocan contra estructuras judiciales, pues anquilosadas, ineficaces o, en el peor de los casos, permeables a la corrupción. La probabilidad de que el autor intelectual, sea quien sea, finalmente pague por el crimen es lamentablemente incierta. Entiendo perfectamente tu escepticismo, fundamentado en una realidad sistémica que es innegable. Atroz. Es fundamental que el caso se siga tratando como un femicidio. ¿Por qué, a pesar de ser una figura que parece clave en la investigación, no conocemos públicamente el nombre de su exnovio? Recordemos, ella lo había denunciado ya por violencia y apenas un día antes de que la mataran, obtuvo un fallo judicial a su favor por una suma importante contra él. Murió a manos de un sicario disfrazado. Entonces la pregunta que nos divide hoy es, ¿este anonimato es una señal de que quizás estamos ante una persona con poder o peligrosa cuya identidad se está protegiendo? ¿O existen, digamos, explicaciones más normales dentro del procedimiento investigativo? Yo voy a argumentar que este silencio es francamente muy irregular y sugiere factores que van más allá de la simple cautela procesal. Y es que mi postura se basa en la acumulación de hechos que hacen este anonimato muy llamativo. A ver, el exnovio es el principal sospechoso, y no solo por ese historial de violencia que ya venía desde 2018, sino por el móvil económico, clarísimo y reciente, la indemnización de 30 millones de pesos notificada justo el día anterior a su muerte. Además, el método del crimen, un sicario, pues eso apunta a planificación, ¿no? A recursos. Si a eso le sumamos las críticas que han hecho activistas como Alejandra Vera sobre cómo falló el Estado en proteger a María José antes, bueno, este secretismo actual sobre la identidad del sospechoso número 1 resulta como mínimo sospechoso. Es inevitable preguntarse, ¿se está protegiendo a alguien influyente o quizás temido? Pero es que la secuencia temporal, la coincidencia, es casi una confesión circunstancial. El asesinato ocurre horas después de que a él se le notifica la orden de pagar una suma importante. Eso refuerza el móvil de una forma dramática. ¿Cómo puede ser que ante una conexión tan directa y un interés público tan alto, su nombre siga oculto? ¿No es eso en sí mismo una anomalía que necesita una explicación más allá de lo procesal? Hablemos de la crítica sobre la falla del Estado en protegerla que mencioné antes. María José buscó ayuda, activó rutas institucionales. ¿Esa negligencia previa no podría estar conectada con esta opacidad de ahora? O sea, si hubo dificultades para que el sistema la protegiera, entonces quizás esas mismas razones explican por qué ahora es difícil que el sistema sea transparente sobre quién la amenazaba, ¿no? Ese es un punto fuerte, sí. Pero creo que son dos problemas distintos, aunque ambos muy graves, claro. La falla en la protección es una crítica sistémica terrible y muy válida. Pero la reserva del nombre en la fase actual de la investigación puede ser una estrategia calculada, precisamente para asegurar que haya justicia al final, aunque ahora mismo nos resulte frustrante. Las autoridades insisten en que están trabajando en la captura. Mantener el nombre en secreto podría ser parte de esa estrategia para no entorpecerla. Y el silencio de los medios. Con una cobertura tan amplia, nacional e internacional, ningún periodista ha podido confirmar y publicar el nombre. Eso también alimenta la idea de que quizás podría haber presiones o un cierto temor a señalar a esta persona. Ese argumento es persuasivo, sin duda. Sin embargo, cabe preguntarse si no se trata también de responsabilidad periodística. Podrían estar simplemente respetando una solicitud de reserva de la Fiscalía, o quizás no tienen la confirmación doblemente verificada que necesitan para publicar un nombre sin arriesgarse a consecuencias legales, como una demanda por difamación, por ejemplo. No siempre indica presión externa. A veces es prudencia profesional. Además, fíjate que la policía habla de establecer móviles y lograr identificación, lo que sugiere que quizás hay cabos sueltos o aspectos que no conocemos públicamente que justifican esa cautela. No me convence del todo esa línea porque, aunque puedan existir otras hipótesis, la evidencia circunstancial contra el exnovio es abrumadora. El historial, el fallo judicial, la ejecución inmediata, todo apunta en una dirección muy clara. Que precisamente la identidad de esa persona se mantenga oculta sigue siendo para mí el elemento más desconcertante y el que más sugiere que hay algo más en juego que pura técnica investigativa. Levanta dudas muy legítimas sobre poder e influencia.
Entiendo la inquietud, de verdad que provoca la falta de respuestas claras en este punto. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente procesal, mientras no tengamos pruebas de una obstrucción deliberada, la explicación de la reserva como una medida para proteger la investigación y asegurar la captura, pues sigue siendo plausible y coherente con las prácticas habituales en casos criminales complejos. El anonimato del exnovio en este contexto tan específico es una bandera roja. Sugiere que la pregunta sobre si es una persona poderosa o peligrosa es totalmente pertinente y que su identidad oculta podría ser, en efecto, una manifestación de ello. Y yo concluyo que, aunque la presión por respuestas es entendible y necesaria, no podemos descartar que la reserva del nombre sea una táctica investigativa estándar y legítima, una táctica diseñada quizá para garantizar que él o los responsables finalmente enfrenten la justicia, protegiendo la integridad de la investigación por encima de la curiosidad pública inmediata. Lo que sí es innegable, creo, es que la información que tenemos ahora mismo no permite cerrar esta pregunta de forma definitiva. El caso expone no solo la tragedia terrible de la violencia contra la mujer, sino también las complejidades y posibles opacidades dentro del sistema judicial y policial. Exactamente. Y esa falta de transparencia sobre la identidad del principal sospechoso añade una capa de angustia, de incertidumbre, a un caso ya de por sí muy doloroso. Confiamos, eso sí, en que la investigación avance y eventualmente se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Explorar estas distintas interpretaciones sobre el porqué de este anonimato, pues nos ayuda a comprender mejor las difíciles aristas de este lamentable suceso.